Hola, mi nombre es Catalina Melo y con mis compañeros María Oñate, Tatiana Rojas y Daniel Ramírez vamos a hablar acerca del ciclo del oxígeno. El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8 representado por el símbolo O. En su forma molecular más frecuente, O2, es un gas a temperatura ambiente. Este se caracteriza porque es inodoro e incoloro. Lo podemos encontrar en la forma molecular H2O, conocida como agua, y en la forma molecular compuesta por 3 átomos de oxígeno, denominada ozono, cuya presencia en la atmósfera es indispensable, ya que inhibe la incidencia de radiación ultravioleta proveniente del Sol. Según la información proporcionada en el artículo de referencia y en el libro Fundamentos de la Química Ambiental publicado en el año 2007, el oxígeno es el elemento más abundante del planeta Tierra. Este representa, como observamos en la imagen, alrededor del 89% del océano y agua dulce, el 21% de la atmósfera y el 45% de la superficie terrestre. También tiene una fracción de masa de 10.400 partes por millón y, como dato, es el tercer elemento más abundante del universo después del hidrógeno y del helio, además de que ocupa alrededor del 0.9% de la masa del Sol. La inusualmente alta concentración de oxígeno gaseoso en la Tierra se debe al ciclo de circulación. Este ciclo describe el movimiento del oxígeno en el interior de las principales reservas del planeta, que son la atmósfera, la biosfera y la litosfera. A pesar de que existen varias representaciones del ciclo del oxígeno, no se ha establecido científicamente un ciclo definido, ya que el oxígeno, como observamos en las presentaciones anteriores de los ciclos, el oxígeno interviene en muchos procesos de la Tierra. Bueno, acá tenemos una representación del ciclo del oxígeno. Como mencioné anteriormente, el oxígeno representa aproximadamente el 21% de la atmósfera. Este oxígeno es utilizado por los animales para su proceso de respiración, liberando dióxido de carbono al ambiente. Este dióxido de carbono es absorbido por las plantas para realizar su proceso de fotosíntesis, liberando glucosa que es utilizada para su propio alimento, liberando oxígeno nuevamente a la atmósfera y repitiendo este ciclo. El oxígeno también puede fijarse en los suelos, oxidando nitratos y carbonatos que fertilizan la tierra para producir abono que sirve para este proceso de fotosíntesis realizado por las plantas. También puede ingresar a los ecosistemas acuáticos en forma de dióxido de carbono, produciendo carbonatos que son los que forman las conchas del mar, que están compuestas por carbonatos de calcio. Al ingresar como dióxido de carbono, es utilizado también por las plantas para hacer el proceso de fotosíntesis, liberando oxígeno que es utilizado por los peces para su proceso de respiración, los cuales liberan nuevamente dióxido de carbono. Uno de los compartimentos ambientales del oxígeno es la biota, debido a que la fotosíntesis realizada por autótrofos o productores primarios producen prácticamente todo el oxígeno libre que se tiene en la corteza terrestre. Una vez que ese oxígeno se tiene libre, ahora es absorbido tanto por autótrofos como por heterótrofos mediante la respiración. Y aunque este proceso parece simple, en él se puede ver la interrelación que tiene el ciclo del oxígeno con otros ciclos, como son el ciclo hidrológico y el ciclo térmico. ¿Por qué con el ciclo térmico? Porque, como vemos en la reacción, cuando hay un consumo de oxígeno, se tiene una reacción de combustión, es decir, en la reacción se va a ver una liberación de energía en forma de calor, por lo que se genera un efecto de calentamiento. Y por el otro lado, cuando se hay una producción de oxígeno, se tiene una reacción endotérmica, es decir, una reacción que necesita energía, en este caso energía lumínica, para que se pueda llevar a cabo. Y de esta forma se genera un efecto de enfriamiento. ¿Y por qué con el ciclo del agua? Porque cuando se hace este proceso también se tiene un flujo de
evapotranspiración. ¿Qué es la evapotranspiración? Es la evaporación del agua contenida en el suelo, y la transpiración, que es el transporte y la evaporación del agua que se contiene en el suelo, pero por medio de los tejidos de la planta. Además de esto, pues cuando se da la evapotranspiración se tiene una disminución en el flujo de calor sensible y un aumento en el flujo de calor latente. Es decir, que se tiene una disminución en la temperatura debido a que se hay un cambio de fase, en este caso de líquido a vapor. Otros compartimentos ambientales del oxígeno son la hidrósfera y la litósfera. El oxígeno contenido en el agua proviene una parte de la fotosíntesis del fitoplancton y otra parte de la disolución de oxígeno en aguas subsaturadas, es decir, en agua que tiene una saturación insuficiente de oxígeno. Además de eso, también se puede tener pérdida de oxígeno en el agua. Puede ser debido a la desgasificación de oxígeno en áreas sobresaturadas o por la desoxigenación por diversas causas, pero generalmente por causas antropogénicas. En la litósfera se tienen depósitos minerales de oxígeno. Las cantidades de oxígeno que se tienen en estos depósitos están combinadas con hierro, magnesio, con sulfatos disueltos y sedimentables. Estas cantidades exceden las cantidades que se tienen en la atmósfera. Sin embargo, estos depósitos minerales de oxígeno, debido a que tienen una gran masa combinada, presentan una difícil rotación en el ciclo. Es decir, que estos depósitos, aunque son buenos reservorios de oxígeno, presentan un ciclo activo que es no predominante. Bien, ahora hablaremos un poco sobre los flujos de consumo y producción de oxígeno. Como se puede observar en la imagen, la desgasificación oceánica produce una pequeña parte del oxígeno disponible y el resto es producido por los organismos autótrofos. Por otra parte, las actividades que consumen oxígeno son los incendios forestales, la respiración ganadera, la respiración humana, los residuos producidos en las grandes ciudades y la combustión de combustibles fósiles. Esta última es la que mayor cantidad de oxígeno consume, ya que por ejemplo las gasolinas están compuestas de una mezcla de hidrocarburos que oscilan entre compuestos hidrocarbonados de 4 carbonos a 11 carbonos. Como se observa en la imagen, la reacción de combustión de este tipo de compuestos químicos requiere una gran cantidad de oxígeno, casi que en exceso. Por esto es que esta actividad de combustión de combustibles fósiles es la que mayor cantidad de oxígeno acapara. Se hizo un estudio en los años 1990-2005 para medir la producción y el consumo de oxígeno, y se encontró que el flujo medio de consumo del oxígeno es de 36,22 gigatoneladas por año, y pues la producción o la compensación media de sistemas terrestres y oceánicos de oxígeno es de 17,75 gigatoneladas por año. De la diapositiva anterior se puede concluir que hay un desbalance entre el flujo de producción y consumo de oxígeno. Esto nos llevaría a una disminución del oxígeno disponible en la Tierra. Para comprobar esta hipótesis se realizó un estudio que midió la concentración de oxígeno atmosférico en dos estaciones meteorológicas entre los años 1990 y 2020. Los resultados de este estudio se muestran en la imagen A, que se encuentra en la izquierda. Se puede observar una disminución progresiva del oxígeno, y el artículo concluyó que por año se observó una disminución promedio de 4 partes por millón.
En otro estudio también se midió la concentración de oxígeno en los océanos y las partes que se encuentran en rojo es donde se ve una severa disminución del oxígeno. Efectos antropogénicos. El oxígeno es fundamental para la supervivencia en muchos organismos, aparte de que también interviene en la regulación del ciclo del carbono y de otros ciclos. Es por eso que una alteración en el ciclo del oxígeno sería o presenta un impacto negativo en muchos ecosistemas. Pues bien, ¿cuáles son estas actividades humanas que alteran el ciclo del oxígeno? Tenemos primero la tala masiva de árboles, la agricultura, las industrias, que serían las grandes empresas, y los asentamientos humanos. Estas actividades humanas tienen una terrible consecuencia, bueno, una de muchas, y es la pérdida de oxígeno en los océanos. Esto es terrible ya que el océano representa casi el 70% de la superficie de la Tierra, aparte de que alberga más del 50% de los organismos vivos. Es por eso que es fundamental tener océanos saludables, habitables, para mantener la vida en la Tierra. Bien, la conciencia de estas actividades junto con otras más puntuales como la sobrepesca, la contaminación de los océanos y la destrucción masiva de hábitats afectan la funcionalidad del océano en su conjunto. Sí, todos son factores estresantes. Bien, como mencioné antes, estas actividades humanas generan o emiten gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, lo cual da lugar a condiciones de mayor acidez en los océanos, además de que aumentan la temperatura de los océanos, ya que el exceso de calor, el cual está siendo retenido por la Tierra, es absorbido por los océanos. Esto produce una desoxigenación, que es la pérdida de oxígeno, lo cual se produce en todas las profundidades, dado que el oxígeno es menos soluble en aguas más cálidas. A raíz de esto se tiene una estratificación vertical más fuerte, en otras palabras, pues un gradiente de temperatura más pronunciado. Esto inhibe la difusión del oxígeno desde la superficie del océano al océano profundo. Luego esto pues genera que la circulación del oxígeno sea más lento. Por consecuencia, se tiene que el suministro de oxígeno en aguas más profundas es menor. A raíz de esto, pues muchos organismos que necesitan del oxígeno para sobrevivir migran y pues todo el ecosistema marino se altera. Otra causa en la pérdida de oxígeno en los océanos es el aumento de nutrientes que ingresan al océano mediante las escorrentías de los ríos y también de la deposición atmosférica, lo cual promueve la proliferación de algas. Esto genera también un aumento en la demanda de oxígeno y como consecuencia se tiene el desarrollo de cientos de zonas hipóxicas, es decir, muertas, en las que no hay oxígeno, y esto da como resultado pues que haya una pérdida del hábitat, una destrucción de corales, aparte de que también muchos de los animales migran a zonas donde haya oxígeno. Otras consecuencias de los bajos niveles de oxígeno afectan gravemente a la capa de ozono, ya que el ozono es el producto de una reacción fotocatalítica en donde el principal reactivo es el oxígeno. El mecanismo de esta reacción se llama mecanismo Chapman y incluye compuestos radicalarios. Bien, como el oxígeno disminuye, pues el producto de esta reacción disminuirá a su vez. Esta disminución nos lleva a problemas graves como los que tenemos ahora, que son los agujeros en la capa de ozono. Estos agujeros en la capa de ozono son gravísimos, ya que pues estos agujeros dejan que entre la radiación ultravioleta de alta energía a la Tierra sin ningún tipo de filtro y pues puede causar problemas como lo son el cáncer de piel, las cataratas y pues cambiar gravemente el ciclo térmico del planeta. Bien, otra consecuencia es la hipoxemia, que pues esta provoca una reducción del suministro de oxígeno a los tejidos y que se llama hipoxia tisular, y pues esta a su vez afecta la comodidad humana, la eficiencia del trabajo y la calidad del sueño. La exposición a condiciones de hipoxia también puede provocar el deterioro
de las funciones mentales y déficits sensoriales, incluyendo pérdida de la discriminación de colores y un retraso significativo en la respuesta. Por último, esta es la bibliografía en la cual basamos esta presentación y sin más que decir, agradezco por la atención prestada.